investigadoras, son magíster, doctoras, pero se han decidido ocupar de esta infusión, ¿no?, tan tradicional para nosotros e impulsar lo que es la declaración de, bueno, usted lo van a decir mejor que yo, ¿no?, pero es patrimonio de la humanidad, inmaterial de la humanidad. Esto es lo que ustedes pretenden, ¿no? ¿Cómo están? María Ángeles, Norma, bienvenidas. Hola, buen día. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. ¿Cómo nació Mateando, este grupo de investigación? Bueno, este grupo de investigación nació hace 5 años. Un grupo que no nos conocíamos, no habíamos trabajado nunca juntos, pero siempre digo que nació desde un trabajo práctico, donde me di cuenta que los patrimonios culturales inmateriales de Argentina había muy pocos declarados. Sí. Y en ese momento propuse al rector de la universidad que la universidad se ocupara de la UADER. De UADER, que se ocupara de declarar el mate como patrimonio cultural inmaterial ante UNESCO. En ese momento en Entre Ríos no se hablaba de lo que eran los patrimonios inmateriales. ¿Y qué es ¿Con qué se come esto? Nos decía la gente, digamos, ¿no? Los patrimonios inmateriales por UNESCO están declarados como las tradiciones, las costumbres, las canciones, todo eso que nosotros no podemos tocar, por eso es inmaterial, ¿sí? Si bien están acompañados por algunos elementos materiales para que esas tradiciones se cumplan, en este caso el mate, necesita del mate, la yerba y el agua caliente, ¿sí? Pero lo que nosotros queremos declarar es la costumbre, es la práctica de tomar mate. Es esto que nos pasa cuando vamos a la casa de cualquier entrerriano y decimos, che, ¿nos tomamos unos mates? Claro, hoy planteábamos esto, ¿no, Norma? Habitualmente nos juntamos a tomar unos mates cuando en realidad queremos conversar sobre algún tema, ¿no? O vamos al parque a tomar unos mates, nadie dice prepara un exprimido y nos vamos al parque, ¿no? Vamos a tomar unos mates. ¿Por qué? ¿Por qué nos atraviesa de esta manera culturalmente a los entrerrianos en particular y a los argentinos? Bueno, en particular tiene que ver con cómo se configura la gastronomía de nuestro territorio, ¿no? Y esta gastronomía, lo que nosotros consumimos dentro de la gastronomía, es una construcción social que en este caso está mediada o intermediada, hibridada también por un montón de tradiciones que, como el mate, provienen de los pueblos indígenas, ¿no? Algunas trajeron los inmigrantes cuando poblaron nuestro territorio y en esta mixtura, digamos, de tradiciones indígenas, tradiciones inmigrantes, tradiciones criollas, el mate fue perviviendo a través de los siglos, se fue manteniendo. Y como tal no se mantuvo solo como un elemento, una infusión, digamos, que puede ser consumida en ciertos momentos, sino que además, como vos bien decís, es un elemento de cohesión social. Nosotros identificamos esa palabra ahí porque no solo permite consumir agua de una manera, digamos, infusionada, ¿no?, con ciertos atributos a partir de la yerba que la infusiona, sino que además permite el compartir, permite un momento, da tiempos y pausas para hablar, pausas para tomar, pausas para escuchar. Y todo esto que forma parte de también formar parte de la ronda, de invitar a personas a consumir el mate. Antes de la pandemia veíamos mucho esto de personas que quizás no consumen mate y que están en una ronda, pero quien se va, siempre en todas las vueltas les vuelve a ofrecer el mate. Por las dudas lo agarren. Por las dudas lo agarren, ¿no? Que es una parte de, bueno, integrarlos al grupo, ¿no? Bueno, cuando surge y nos atraviesa la pandemia, fue uno de los temas realmente Cuando nosotros empezamos críticos, con esto, ¿no? Cuando nosotros empezamos con esto, mucha gente pensaba que las declaratorias era solo para los elementos que estaban en riesgo de perderse, ¿no? Entonces nos decía, ¿por qué quieren declarar el mate si el mate está vigente y todas las personas lo seguimos consumiendo y cada vez más y demás? 3 años después vino una pandemia y lo primero que nos prohibieron fue compartir el mate. Entonces es como, teníamos el elemento para mostrar que son importantes las declaraciones, son importantes que queden escritas nuestras costumbres, porque lo que pasa con lo inmaterial generalmente es que son tradiciones que se van transmitiendo oralmente y muchas veces no quedan relevadas y no quedan escritas. Ustedes hicieron justamente un relevamiento, encuestas sobre qué pasó con el mate en tiempos de pandemia y qué está pasando hoy en esto que sería, bueno, la pospandemia. Hicimos uno
a los 15 días de haber quedado totalmente aislados. Sí, empezamos ahí. ¿Y qué pasó? Un relevamiento muy importante con más de 1.500 encuestas. Sí, había disminuido notablemente la cantidad de personas que compartían el mate, no que tomaban mate. Claro, en ese sentido... Tomando solos. Tomaban solos, así es. Pero lo interesante, más allá de distintas preguntas que tenía la encuesta acerca de cómo era ese consumo, lo que veíamos es que en una de las preguntas tenía que ver con si una vez terminada la pandemia volverían a compartir el mate. ¿Y qué pasó? Muchas de las personas que decían que previo a la pandemia compartían el mate con amigos, con conocidos, con personas que aparecían, con quien le ofrecieron mate, más de la mitad dijo que volvería a compartir el mate. Por eso nos interesó este año, que más o menos nos consideramos fuera de la pandemia, gracias a Dios, volver a insistir en una nueva encuesta que todavía estamos... está en circulación. Hicimos un primer corte. ¿Podemos participar? 4, sí. Después le pasamos el link. Está igualmente en la página de la universidad. Pueden acceder a través de la página de WADER. Está disponible, pero después le pasamos el link de la encuesta. Hicimos un primer corte de relevamiento en 400 encuestados y vemos una notoriedad de que la gente volvió a compartir el mate, pero en grupos más reducidos. Es así, me parece que es... creo que empíricamente uno también lo ve, nosotros en la universidad nos damos cuenta en las aulas, hay más mates circulando. Hay como grupos más reducidos y es como que, por ejemplo, en las aulas, antes de la pandemia yo empezaba con un mate con chúquer, terminaba con uno con yuyo y le iban agregando de camino, uno iba compartiendo. Hoy se ven grupos más reducidos de 6, 7 estudiantes que comparten entre ellos el mate y hay más mates en el aula, ¿no? Y eso creo que se repite un poco a nivel social y lo que nos transmite la encuesta también es eso. Ya la gente no volvió a compartir con cualquier persona que le ofreciera o le diera un mate, sino con personas de cercanía, digamos. Y ya no se siente como un rechazo que te duele, ¿no? Porque cuando vos le ofrecías el mate a alguien y no te lo aceptaba, era incómoda la situación. Ahora se entiende porque sí prefiere cuidarse, no compartir por cuestiones de transmisión, de virus. Exactamente. Se comprende más, no cae tan mal. Sí, se están reescribiendo esas reglas de cohesión social que generaba la ronda del mate y también se están reescribiendo otras cuestiones porque, como dijo María Ángeles, los elementos que forman parte del patrimonio inmaterial son cambiantes, son vivientes, se van modificando y vemos que también en un movimiento que se había iniciado ya previo a la pandemia, pero se intensificó durante la pandemia, han aparecido nuevas yerbas, blend gourmet, luego también nuevos mates, nueva parafernalia, digamos, del mate, termos, tamaños, tipos de bombilla, en fin, se ha, digamos, de alguna manera modificado y se ha segmentado el consumo de estos elementos. Por último, María Ángeles, ¿en qué instancia está esta solicitud, ¿no?, de declaratoria? Nosotros siempre decimos que nuestro objetivo final es poder declarar ante UNESCO el mate como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Pero para nosotros ha sido muchísimo más rico el camino que nos ha llevado a eso, porque hoy se habla en toda la provincia sobre todos nuestros bienes culturales inmateriales, que no solo es el mate, sino que tenemos muchísimos, y muchos de ellos en peligro realmente de perderse. Así que el Estado nosotros tenemos el trabajo presentado en Buenos Aires, en la Secretaría de Bienes Culturales, que es donde se presenta. El trámite es un poco complejo porque va a revisión por antropólogos y demás. La presentación la hace el país, la hace Argentina, ¿sí? Nosotros tenemos 3 bienes declarados inmateriales en este momento, que el último fue en el 2019 el chamamé correntino, ¿sí? Y después tenemos el fileteado porteño, que es ese tipo de pintura que vemos en los colectivos de Paraná, todavía quedan algunos, ¿sí? Y el tango. Entonces, ¿qué es lo que falta? Que alguien tome la decisión y lo presente. Una decisión que acompañe políticamente esa presentación, sí, y que lo lleve a UNESCO en nombre de Argentina.
María Ángeles Metivier, Norma Lebrán, muchísimas gracias. El saludo para todo el grupo, Mateando, gracias. que han trabajado muchísimo para poder impulsar esta declaración. Entonces es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Eso es lo que le vamos a pedir a la UNESCO en algún momento. Mientras tanto, seguiremos tomando mate y participaremos de esa encuesta. Sí, sí. En claro. Water, ¿cómo es la- .com.org. Punto, Punto- no. .edu.ar, ahí vamos a encontrar la encuesta. Dejemos también nuestra opinión porque eso suma al trabajo que están haciendo. Muchas gracias a las dos por venir. Gracias. Y brindamos con un mate, así imaginario. Chicas, seguimos con ustedes. Claro que sí, seguimos con consejitos, Exacto. Paola, En casa la heladera está en el garage en vez de en la